You need to leave now. What? I'm just having breakfast. Manager says you're making people uncomfortable. You're trespassing. I bought this meal 15 minutes ago. I'm not bothering anyone. Are you leaving or do I need to remove you? You're making a mistake. CIA officer. I don't care if you're the president. You're leaving. El oficial Mark Hollingsworth llevaba 9 años trabajando para el Departamento de Policía de Seattle cuando entró en una situación que terminaría destruyendo su carrera y costándole a la ciudad $7.5 millones. Tenía 34 años, suficiente experiencia para saber exactamente hasta dónde podía llegar, pero también la arrogancia suficiente para creer que nunca se equivocaba. Todo comenzó una lluviosa mañana de martes en el centro de Seattle. En un restaurante abarrotado de personas desayunando antes de entrar a la oficina, Hollingsworth recibió una llamada que parecía rutinaria. El gerente del lugar sonaba nervioso. Decía que había una clienta sospechosa dentro del establecimiento. Lo que el oficial no sabía era que esa supuesta sospechosa era Simone Ellis, una agente de la CIA con 14 años de experiencia en operaciones clandestinas. Una mujer entrenada para trabajar bajo presión extrema, acostumbrada a detectar amenazas antes de que aparecieran y preparada para manejar situaciones mucho más peligrosas que una simple cafetería. Pero esa mañana, Simone solo quería desayunar tranquila, y lo que Hollingsworth hizo después, ignorando sus credenciales, desestimando testigos y obligándola a salir frente a decenas de personas, terminaría convirtiéndose en uno de los casos más polémicos de perfilamiento racial y abuso de autoridad en Seattle. Antes de continuar, quiero saber desde qué país nos estás viendo. Y si te interesan historias reales como esta, suscríbete ahora mismo, porque aquí contamos casos que muchos preferirían mantener ocultos. El restaurante Morning Spoon estaba ubicado en la esquina de Second Avenue con Pine Street, en pleno centro de Seattle. Era el típico lugar elegante para desayunos ejecutivos, mesas pequeñas colocadas muy cerca unas de otras. Aroma constante a espresso recién hecho. Ventanales enormes cubiertos por gotas de lluvia. Conversaciones mezclándose con el sonido de cubiertos y platos. Eran las 8 de la mañana. La lluvia golpeaba suavemente los cristales mientras la gente entraba sacudiendo paraguas mojados. Los meseros caminaban rápido entre las mesas cargando platos de huevos, tostadas y café caliente. El lugar estaba completamente lleno. La fila para ordenar llegaba casi hasta la puerta. En una mesa del rincón, Simone Ellis trabajaba en silencio. Llevaba 14 años dentro de la CIA. Había pasado 6 años en inteligencia financiera, rastreando redes internacionales de fraude y lavado de dinero. Después trabajó 4 años en operaciones encubiertas manejando fuentes humanas de alto riesgo. El resto de su carrera lo dedicó a coordinar investigaciones estratégicas entre distintas agencias federales. A sus 39 años, Simone tenía fama de ser extremadamente meticulosa, precisa, fría bajo presión. Sus superiores confiaban plenamente en ella. Sus colegas la consideraban una de las mejores operativas de la agencia. Aquella mañana estaba fuera de servicio, pero tenía una reunión delicada a las 9 con un informante confidencial relacionado con una investigación internacional de fraude financiero. Había llegado al restaurante a las 7:55. Pidió huevos revueltos, tostadas y café. Escogió una mesa apartada donde pudiera revisar información sin interrupciones. Encendió su laptop y pasó los siguientes 20 minutos organizando notas, revisando preguntas y enviando mensajes seguros de último minuto. Vestía pantalón oscuro, botas discretas y un suéter gris elegante sobre una blusa formal. Profesional, pero completamente normal. Su placa de la CIA estaba guardada dentro de su bolso, apoyado en la silla junto a ella. Su arma reglamentaria seguía guardada en su vehículo. Cuando estaba fuera de servicio casi nunca la llevaba encima. Para cualquiera que la observara casualmente, Simone era simplemente una mujer desayunando antes del trabajo. No hablaba con nadie, no molestaba a nadie, no levantaba la voz, no hacía absolutamente nada fuera de lo normal. Pero para una persona dentro del restaurante, ella representaba un problema. Dylan Harper, de 26 años, era el subgerente del Morning Spoon. Llevaba 2 años trabajando allí.
recién graduado en administración hotelera, ambicioso, obsesionado con mantener la imagen correcta del restaurante. Y esa mañana había algo que lo incomodaba. Una mujer negra sentada sola, trabajando en una laptop, permaneciendo demasiado tiempo en la mesa después de terminar su desayuno. En su mente, ella no encajaba con el tipo de cliente que normalmente frecuentaba el Morning Spoon. Harper dudó varios minutos antes de tomar el teléfono y llamar a la línea no urgente de la policía. Hola, soy el subgerente del Morning Spoon. Tenemos aquí a una persona merodeando y está haciendo sentir incómodos a algunos clientes. ¿Podrían enviar a un oficial? La operadora hizo las preguntas habituales. ¿Está amenazando a alguien? ¿Está causando algún disturbio? No, no exactamente, admitió Harper, pero lleva mucho tiempo aquí y la gente está incómoda. ¿Es cliente del restaurante? Harper hizo una pausa. Sí, desayunó hace como media hora. ¿Ha violado alguna política del establecimiento? No realmente, pero necesito que se vaya. La llamada quedó registrada, y el oficial Mark Hollingsworth respondió al reporte. Desde el momento en que leyó la descripción, empezó a construir una historia en su cabeza. Persona merodeando, gerente incómodo, cliente sospechosa. En su mente, el perfil ya estaba armado incluso antes de llegar, probablemente indigente, probablemente problemática, probablemente conflictiva. A las 8:19 estacionó frente al restaurante. Entró al local mirando rápidamente entre las mesas llenas, buscando a alguien que no perteneciera allí. Y entonces la vio, Simone Ellis, sentada sola, laptop abierta. Tranquila, demasiado tranquila, y para Hollingsworth eso bastó. Simone levantó la mirada cuando vio la sombra del oficial frente a su mesa. ¿Puedo ayudarle? Preguntó con calma. Tiene que irse ahora mismo. Simone frunció ligeramente el ceño. Estoy desayunando. Está en propiedad privada. Está invadiendo el lugar. Pagué mi comida hace 15 minutos. No estoy molestando a nadie. La mandíbula del oficial se tensó. El gerente había llamado diciendo que ella hacía sentir incómodos a otros clientes. Simone miró alrededor. Nadie siquiera la estaba observando. Hasta que apareció la policía. ¿Va a salir por las buenas o tengo que sacarla yo?, preguntó Hollingsworth. Y en ese instante, Simone entendió perfectamente lo que estaba ocurriendo. No era por el tiempo que llevaba allí, no era por políticas internas, no era por comportamiento sospechoso, era percepción, prejuicio, poder. Escuche, soy oficial de la CIA, estoy fuera de servicio y simplemente estoy desayunando. La expresión del policía no cambió ni un segundo. No me importa si es la presidenta de Estados Unidos. Muéstreme una identificación. Simone abrió lentamente su bolso y sacó sus credenciales oficiales. Una placa negra con sello dorado y documentación federal auténtica. Aquí está. Simone Ellis, CA. Le estoy pidiendo que verifique esto antes de seguir escalando la situación. Hollingsworth miró la placa apenas unos segundos. Eso cualquiera puede falsificarlo. Levántese y ponga las manos detrás de la espalda. Y de pronto, el restaurante quedó en silencio. Las conversaciones desaparecieron. Algunas personas levantaron el teléfono para grabar. Otras comenzaron a murmurar entre ellas. Pero Simone se mantuvo serena. Oficial, esas son credenciales federales legítimas. Puede llamar a la oficina local de la CIA en Seattle y confirmarlo antes de cometer un error muy serio. Pero para ese momento, el prejuicio ya había tomado el control. Las suposiciones del oficial eran más fuertes que cualquier evidencia frente a él, porque en su cabeza, una mujer negra sentada sola en ese restaurante solo podía significar una cosa: algo anda mal. Simone respiró profundo. Había pasado años manejando situaciones de alto riesgo. Sabía exactamente cómo funcionaban las escaladas emocionales, y entendió que discutir más solo empeoraría todo. Oficial, está a punto de cometer un error grave. Estoy fuera de servicio y tengo derechos. Aquí eso no importa. Se va ahora mismo. Su voz era fría, mecánica, pero el ambiente dentro del restaurante ya estaba completamente tenso. Algunos clientes miraban indignados. Otros grababan discretamente. Y cerca de la caja, Dylan Harper observaba nervioso, aunque también aliviado. Creía que el oficial simplemente resolvería el problema. Simone se levantó lentamente.
mantuvo las manos visibles, tranquilas, controladas. Puedo salir pacíficamente, dijo con firmeza, pero si me toca sin causa legal, estará cometiendo una agresión, y puedo demostrar mi identidad en segundos. Hollingsworth ignoró completamente la advertencia y señaló la salida. Un hombre de traje, sentado cerca de la ventana, comenzó a grabar directamente con su celular. La tensión se sentía en todo el restaurante, y mientras caminaba hacia la puerta, Simone entendió algo importante. Aquello ya no era simplemente una humillación pública, era evidencia, y cada segundo quedaría documentado. Salga tranquilamente, repitió Hollingsworth. Lo estoy haciendo, respondió ella sin perder la calma, pero esta interacción será reportada. Tomó su bolso, guardó nuevamente su placa y salió bajo la lluvia fría de Seattle. Muchos clientes siguieron observándola desde el interior, confundidos, impactados, incómodos. Pero Simone no perdió el control ni por un instante. Ya afuera, no gritó, no discutió, no hizo escándalo. Simplemente sacó su teléfono y envió un mensaje cifrado a su oficina de la CIA. Asunto: hostigamiento por oficial policial en Seattle. Situación bajo monitoreo. Reporte formal en proceso. Dentro del restaurante, Hollingsworth permanecía convencido de que había hecho lo correcto. Lo que no sabía era que las cámaras de seguridad habían captado absolutamente todo. También ignoraba que varias personas ya estaban subiendo videos a redes sociales. Y mucho menos imaginaba que, antes de las 10 de la mañana, el material ya circulaba internamente dentro de la CIA. La supervisora de Simone, Laura Mendoza, vio el video junto con publicaciones de testigos que habían presenciado la escena. La reacción fue inmediata. La agencia contactó al Departamento de Justicia y al equipo legal interno. El mensaje era claro: una agente federal fuera de servicio había sido públicamente acosada y discriminada por un oficial local. Horas después, Asuntos Internos del Departamento de Policía de Seattle ya estaba involucrado. Cuando Hollingsworth entendió que aquello no era una denuncia cualquiera, intentó redactar un informe justificando sus acciones. Describió a Simone como hostil, como cooperativa a medias, como alguien que se negaba a abandonar el lugar. Pero había un problema enorme. El vídeo lo contradecía todo. Los testimonios tampoco coincidían con su versión. Y por primera vez, sus prejuicios dejaron de ser invisibles. Ahora eran el centro de la investigación. Simone Ellis no buscó venganza inmediata. Ni siquiera presentó cargos personales al principio. Pero el equipo legal de la CIA entendió rápidamente el peligro del caso. Porque si una agente federal podía ser humillada públicamente, pese a mostrar credenciales oficiales, entonces cualquier ciudadano común estaba aún más expuesto. Y así comenzó una batalla legal que terminaría sacudiendo a toda la ciudad. Para el viernes por la tarde, el ayuntamiento de Seattle ya estaba en modo crisis. Los medios consiguieron fragmentos del video. Los titulares explotaron. Acusan a policía de perfilamiento racial. Agente federal expulsada de restaurante pese a mostrar identificación. Caso de discriminación genera indignación nacional. Las redes sociales estallaron. Miles de personas debatían el video. Algunos defendían al oficial, pero la mayoría veía algo completamente distinto. Un hombre usando autoridad para humillar a una mujer que simplemente estaba desayunando. Dentro del departamento de policía comenzaron las fracturas. Oficiales que durante años habían ignorado pequeños actos de prejuicio empezaron a cuestionar las consecuencias reales de esas conductas. Líderes comunitarios exigieron transparencia. Políticos locales pidieron respuestas inmediatas. Y mientras todo eso ocurría, Simone continuó trabajando, sin entrevistas, sin ruedas de prensa, sin buscar fama, solo observando cómo los hechos hablaban por sí solos. El equipo legal de la CIA preparó una demanda contundente. No solo buscaban compensación económica, querían cambios estructurales. Querían dejar claro que el abuso de autoridad basado en prejuicios tendría consecuencias reales. Mientras tanto, Hollingsworth comenzó a enfrentar presión desde todos los frentes. Asuntos Internos cuestionó por qué ignoró las credenciales. Sus superiores preguntaron por qué desestimó las reacciones de los clientes.
y sus propios compañeros empezaron a murmurar sobre un patrón de comportamiento que muchos ya conocían, pero nunca habían señalado. Cuando el video llegó a cadenas nacionales, el caso explotó definitivamente. Los periodistas describían la tensión dentro del restaurante. La insistencia del oficial pese a las pruebas frente a él. La forma impecablemente controlada en que Simone manejó toda la situación. El debate nacional ya no era solo sobre Seattle. Era sobre prejuicio racial, sobre abuso policial, sobre cómo pequeñas decisiones impulsadas por sesgos personales pueden destruir vidas y costar millones. La demanda contra la ciudad fue devastadora, porque el problema ya no era únicamente Mark Hollingsworth. Era el sistema que permitió que actuara así sin controles inmediatos. La demanda señalaba fallas de entrenamiento, manejo deficiente de quejas y una cultura interna donde ciertos abusos de autoridad eran tolerados mientras nadie los grabara. El juicio avanzó lentamente. Testigos desfilaron frente al jurado. Dylan Harper admitió que había llamado a la policía únicamente porque se sintió incómodo, no porque Simmons hubiera hecho algo ilegal. Clientes del restaurante declararon que ella jamás levantó la voz ni amenazó a nadie. Las cámaras de seguridad confirmaron cada detalle con precisión brutal. La defensa de Hollingsworth intentó justificar todo bajo procedimientos policiales. Afirmaban que él solo estaba cumpliendo la solicitud del establecimiento, que seguía protocolos, que protegía la comodidad de los clientes. Pero las pruebas revelaban algo imposible de ocultar. El prejuicio había influido directamente en cada decisión que tomó, y cuando el jurado finalmente deliberó, la conclusión fue contundente. Una oficial federal había sido acosada públicamente. Las suposiciones raciales guiaron las acciones del policía, y las consecuencias fueron históricas. La ciudad de Seattle terminó pagando un acuerdo de $7.5 millones. El caso se convirtió rápidamente en referencia nacional sobre perfilamiento racial y abuso de autoridad. Demostró cómo un prejuicio aparentemente pequeño, cuando se combina con poder institucional, puede explotar en consecuencias gigantescas. Simone Ellis volvió a trabajar con la misma calma de siempre. Nunca celebró el acuerdo económico. Para ella, aquello era simplemente un recordatorio de algo que ya sabía. La compostura y la disciplina no son solo virtudes. Son herramientas de supervivencia. Lo ocurrido en Morning Spoon dejó de ser únicamente un video viral. Se convirtió en una lección sobre percepción, autoridad y responsabilidad. Porque el poder sin control puede transformarse en un arma, incluso cuando quien lo ejerce cree estar haciendo lo correcto. Después del acuerdo millonario, el restaurante volvió a abrir bajo enorme presión pública. Muchos clientes regresaban todavía hablando del video. Las conversaciones sobre prejuicio, discriminación y abuso de autoridad llenaban el ambiente junto con el olor a café recién hecho. Simonen nunca apareció públicamente para capitalizar el caso, pero dentro de la CIA su conducta fue profundamente respetada. Compañeros destacaban la manera exacta en que manejó la situación, la paciencia, el autocontrol, la precisión con la que documentó todo sin perder la calma. Se convirtió en un ejemplo silencioso de cómo defender tus derechos sin perder la dignidad. Para Hollingsworth, en cambio, las consecuencias fueron inmediatas. Lo suspendieron administrativamente. Las investigaciones internas continuaron, y su reputación dentro del cuerpo policial prácticamente colapsó. Oficiales que antes lo admiraban ahora hablaban de errores graves de juicio y abuso de autoridad. El acuerdo de $7.5 millones no solo representaba un golpe financiero para la ciudad. Era una humillación pública imposible de ignorar. En privado, Hollingsworth intentó justificarse. Habló de estrés, malentendidos, confusión. Pero las grabaciones, los testimonios y los reportes oficiales dejaron muy poco espacio para excusas. Incluso compañeros que simpatizaban con él tuvieron dificultades para defender lo que aparecía claramente en video. El caso provocó cambios mucho más amplios dentro del Departamento de Policía de Seattle y otras agencias del país. Se revisaron programas de entrenamiento, se añadieron módulos sobre prejuicios implícitos,
Se modificaron protocolos para interacciones con agentes federales fuera de servicio. Y el caso de Simon Ellis comenzó a utilizarse como ejemplo de cómo una situación aparentemente menor puede convertirse en una catástrofe institucional. La cobertura mediática tampoco desapareció rápido. Documentales, programas especiales, debates televisivos, millones de reproducciones en redes sociales. Todo el mundo analizaba cada segundo del video. Los expertos discutían no solo el racismo implícito, sino también el peligro psicológico de una autoridad actuando impulsivamente, porque el caso demostraba algo incómodo. A veces, no se necesita violencia extrema para destruir una vida. A veces basta una suposición equivocada, respaldada por una placa y un uniforme. Simone continuó trabajando en silencio, supervisando operaciones, asesorando investigaciones, coordinando estrategias de riesgo. Consciente de que aquella mañana en una cafetería había terminado teniendo consecuencias mucho mayores de lo que cualquiera imaginó. Nunca buscó reconocimiento público, pero quienes trabajaban con ella entendieron perfectamente lo que había hecho. Mantener el control absoluto en el momento exacto donde todo pudo explotar. La ciudad también implementó cambios importantes. Se revisaron procesos de denuncias ciudadanas. Se reforzó la capacitación sobre discriminación racial. Y las autoridades prometieron mayor transparencia para recuperar la confianza pública. Aunque el daño ya estaba hecho. En la vida personal de Hollingsworth, las consecuencias también fueron devastadoras. Su nombre quedó ligado permanentemente al caso. Las grabaciones aparecían inmediatamente en Internet. Las oportunidades laborales comenzaron a desaparecer. Y el peso social del escándalo terminó afectando incluso a familiares y amistades cercanas. En Seattle, el caso abrió conversaciones mucho más profundas sobre privilegio, autoridad y prejuicios cotidianos. La gente empezó a cuestionar no solo los grandes actos de discriminación, sino también esos pequeños momentos donde una simple percepción puede cambiar el destino de alguien. Para muchos ciudadanos, el incidente del Morning Spoon se convirtió en símbolo de algo más grande. Cómo decisiones aparentemente normales pueden tener consecuencias enormes cuando el prejuicio se mezcla con poder. Simone reflexionó sobre todo aquello en privado. Sabía que mantener la calma había evitado una escalada peligrosa. Sabía que la evidencia habló más fuerte que cualquier discusión. Pero también entendía el desgaste emocional de vivir en un mundo donde el prejuicio puede aparecer incluso durante un desayuno cualquiera. Porque su experiencia dejó algo muy claro. La preparación, la disciplina y la documentación pueden pero el cambio verdadero requiere vigilancia constante y responsabilidad colectiva. Con el tiempo, el incidente dejó de ser solo un escándalo viral. Se convirtió en un punto de referencia para hablar de derechos civiles, responsabilidad policial y discriminación sistémica. Cuando la ciudad publicó su informe final, el mensaje era imposible de ignorar. Los $7.5 millones no eran solo una cifra. Representaban el costo real del prejuicio sin control, el precio de la arrogancia institucional y el impacto que una sola interacción puede tener cuando el poder se utiliza de forma irresponsable. Simone Ellis continuó su carrera sin buscar protagonismo, no como una heroína mediática, sino como una profesional que siguió haciendo su trabajo con inteligencia, disciplina e integridad. Y en Seattle las consecuencias de aquella mañana lluviosa seguirían sintiéndose durante años, influyendo entrenamientos, modificando política y recordándole a toda una ciudad que incluso un encuentro aparentemente pequeño en una cafetería puede terminar cambiando todo. Si llegaste hasta aquí y es tu primera vez en el canal, suscríbete ahora mismo, porque historias como esta no son solo entretenimiento, son advertencias, lecciones. Recordatorios de lo que ocurre cuando el prejuicio cotidiano se combina con autoridad. La cafetería volvió eventualmente a su rutina habitual. El sonido de las tazas, el aroma del café, las conversaciones de oficina. Pero la memoria de aquella mañana nunca desapareció del todo. La tensión, la humillación pública, la paciencia de una mujer entrenada para actuar bajo presión.
y la realidad imposible de negar. La dignidad, la preparación y la calma pueden transformar un momento de discriminación en una lección histórica de responsabilidad. Para Hollingsworth, fue una caída pública imposible de evitar. Para Simone Ellis, una confirmación silenciosa del valor de la disciplina y el profesionalismo. Y para Seattle, una historia que seguiría marcando políticas, entrenamientos y debates sobre prejuicio y abuso de autoridad durante muchos años más.